Bienvenido, José. Eh, Gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. Vamos a estar conversando. Ahí se va sumando gente. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. José es psicólogo, psicoanalista. Tiene 35 años de ejercicio en lo público y en lo privado, con lo cual la experiencia que tiene es Amplia. increíble, amplia. Y además tiene toda una formación que yo digo que es como al margen de, porque hay mucha gente que, obviamente hay muchos psicólogos, psicoanalistas, especialistas, pero además lo que tiene José, les cuento, es que él lee mucho, ve muchas cosas y está muy interesado en lo que es la filosofía oriental, Sí. que es, le da una mirada muy particular en sus intervenciones. Con lo cual es hermoso escucharlo como profesional que yo considero que toda la vida me voy a estar formando. eh, es hermoso. Así que agradezco poder compartir estos espacios y haber podido trabajar con él bastantes años y aprender de él. Así que bueno, y es en nuestra ciudad al menos, en la provincia de Buenos Aires, pionero en lo que es la incorporación de la familia en lo que es el tratamiento de las personas con consumo problemático. Esto es algo que no en todos los lugares se tiene en cuenta, no en todos los lugares se entiende que la familia es un factor fundamental dentro de lo que son los tratamientos. Y bueno, por eso es tan importante por ahí la mirada que nos va a aportar José en el día de hoy. Así que bueno, José, no sé, ¿querés contarnos algo antes de arrancar? Sí, que fue un largo recorrido, como decías, es cierto lo que decís, de aprendizaje, pero el aprendizaje con la familia, con la gente, con la gente. ¿No? La verdad que hemos aprendido muchísimo del intercambio con los familiares. Eh, yo pensaba que en ese recorrido se aprendieron cosas que eran como fundamentales, como qué entendíamos por la adicción, qué entendíamos por el problema que tenía el otro en nuestra familia y qué entendíamos, cómo fuimos entendiendo a lo largo del tiempo que la familia tenía una gran posibilidad de ayudar si se comprometía a ayudar. Entonces, en ese recorrido, lo primero que a mí me parece es esto de entender que la adicción no se puede entender como una enfermedad física. La adicción es una enfermedad, llamémosle mental, porque muchas veces se cree que porque la sustancia que se incorpora, que no siempre es una sustancia, pero se hace adicto a uno generalmente a una sustancia. El concepto es que es droga. Lo que aparece es que esto de que afecta al cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo, porque el concepto viene de las viejas épocas donde la sustancia predominante era el alcohol, Claro. es, es milenario, entonces el cuerpo quedaba afectado por una sustancia y entonces esto afectaba la psique de las personas. Nosotros entendimos que lo físico, que lo biológico no es tan importante, que no es importante, y que es peligroso porque nos desvía de las posibilidades que tenemos de acompañar lo mejor posible. Nos desvía, porque entonces creemos que si es algo biológico, que es una especie de envenenamiento, lo que pensamos es en una desintoxicación y que luego va a cambiar todo. Pues resulta que eso a lo largo del tiempo se vio que no era así. Tal cual, Que ahora sí, aparecen incluso que es como una de las más complicadas de trabajar la adicción a lo que son ciertas conductas, ¿no? Como el juego, como incluso la adicción
a otra persona también en las parejas tóxicas. Exactamente. Exactamente. Entonces ya entramos, si entendemos distinto, vemos distinto, accionamos distinto sobre lo que llamamos enfermedad, que también es un concepto a debatir, porque la enfermedad tiene que ver con lo físico, patrimonio de la medicina, de la biología, y nosotros estamos en el ámbito de lo psíquico, pero muchas veces eh, nos es más fácil la sustancia, se elimina el problema. Y bueno, lo que pasa es que no es así. Si No, no tiene que entonces ver. entendemos que lo biológico no es tan importante y que lo psíquico es importante, al preguntarnos por lo psíquico, decimos, bueno, ¿qué es eso psíquico? Bueno, lo psíquico es algo que se forma en la relación con otra persona. Ya Freud lo había dicho de entrada, y Lacan, cuando habla del estadio del espejo, dice que el otro es inaugural, y es el principio de nuestro ser, de nuestro de la forma en que tenemos psíquicamente como humanos. Es lo que nos humaniza, es el otro. O sea que la relación ahí le da una importancia fundamental. Es fundamental la relación. Y nosotros nacemos en relación, nacemos en una familia, Ujú. incorporamos hábitos de la familia. Y bueno, entonces, por eso es tan importante, ahora sí, bueno, los que nos rodean, que generalmente son los que nosotros conocemos, que son los papás, que llegan a vernos en un estado de desesperación, o sea, que eso implica que no están sabiendo qué hacer, no están pudiendo tener acciones que sean eh, más direccionadas, digamos. Cuando uno está desesperado, tira tiro para todos lados, ¿no? Se desespera, la desesperación no es buena. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de los años es que en los grupos, lo que aprendimos es que esta contención de otros papás hizo que tiráramos tiros, tiráramos para un solo lugar. Eh, y entonces, la pregunta que viene es, ¿y cuál es ese lugar? Entonces, lo que aparece es, bueno, no sabemos qué hacer. Aparece el hacer, tener que hacer. ¿Y yo qué? Díganme lo que tengo que hacer. Yo quiero hacer. Yo he hecho miles de cosas y no dieron resultado. Ahora díganme qué tengo que hacer. Y uno de los grandes descubrimientos es que había que ir para el lado contrario. El Mm, lado contrario era no hacer. no hacer. Porque lo que habíamos hecho no había dado resultado. No nos dio hasta ahora resultado. ¿Y esto cómo es? Siempre hago la, por ahí es odiosa la analogía, pero es como en el fútbol, digamos. No, no a todos les gusta Riquelme, pero Riquelme paraba la pelota en el centro de la cancha. Tal cual. Levantaba la cabeza y miraba. Bueno, nosotros lo que hemos Para, trabajado es esto. Bueno, pará, no hagas por hacer. A ver, mm, capaz que, y es un concepto difícil y es muy oriental, no hacer, no hacer. No hacer y como decís vos, como dicen en Oriente, ni pensar ni hacer. Wushin, Wu Wei, dice. Es un concepto muy caro en Oriente. No hacer, no hacer porque lo que hemos hecho fracasó, no anduvo y empeoró muchas veces las cosas. tal cual. Entonces, cuando uno no hace, bueno, a nadie le gusta que diga, no tenés nada que hacer. No es que no tenga nada que hacer. No haciendo, no haciendo, haces mucho más que haciendo. Es un concepto difícil de entender, pero generalmente lo que hemos hecho no anduvo. No hacer significa no, no insistir, no insistir en la droga, en la sustancia, en la adicción, no insistir las conductas, no, bueno, no,
aportar más dinero del que se necesita, regular todo, ¿no? Es no hacer, frenar. Lo que hace, ¿por qué es importante? Porque empieza a pasar que la gente empieza a mirarse a sí misma. En este hacer desesperado todo el tiempo, lo que pasó es que se dejaron de ver a sí mismos, que dejaron si me permitís, dejaron de quererse a sí mismos. Hemos visto rupturas de pareja, papás que se han separado, yo lo he escuchado, decir, no me separo porque ella tiene una opinión y yo tengo otra y no podemos convivir. O sea, lleva a situaciones extremas. Entonces, esto de Abandonarse. Dejar de hacer abandonarse, lo que a uno le gusta, incluso dejar trabajos, muchas veces, muchas ¿no? madres que dejan trabajos para dedicarse a acompañar a ese hijo, cuando en realidad, bueno, muchas veces vos lo has dicho en los grupos, la adicción es una enfermedad del vínculo, ¿no? Si se Esto la quiere llamar una enfermedad, yo es estoy convencido. la enfermedad del vínculo y ese vínculo que está roto, que está desgastado, que se tiene que trabajar de otra manera, y es ese vínculo que la persona traslada a la conducta, a la sustancia, lo que sea con lo que genera un vínculo a partir La, del la malestar del sustancia, vínculo con los otros. la sustancia le está dando algo, porque es un concepto importante. La gente que, sobre todo, voy a usar lo más común que es la adicción a sustancias. La sustancia no es el problema. La sustancia, muchas veces, para el que consume, la sustancia es una solución, Ujú, porque le da lo que no obtiene de otra manera. Entonces, si nosotros decimos y ahí seguimos a Hegel, digamos, a los filósofos, a Lacan, que decían que el otro es muy importante en el sentido de que nos da existencia y que nosotros hacemos cosas para que el otro lo vea y nos mire y nos dé existencia con su mirada. Muchas veces cuando nosotros hacemos punto central en este vicio, como le llamaban antes, lo dejamos solo, lo abandonamos, ujú. dejamos de entender. Obviamente cuando no entendemos, nos enojamos, que ese es otro gran punto. Se hacen cosas, una cosa, otra cosa a lo largo del tiempo, con las consecuencias que eso tiene, y lo que va creciendo en los familiares es el enojo. Ujú. Nada de lo que hago sirve para que dejes esto que te está matando. Nada de lo que. Entonces la frustración que nos produce nos enoja. Y lo hemos Sí, visto miles de veces en manifestaciones de papás que por una cosa de inversión dentro de la cabeza se sienten muy culpables, pero es lo que en realidad les pasa es que están muy frustrados y enojados y enojados. y en Sí, el ibas a decir. hacer, y en el hacer, que uno quiere, porque uno intenta controlar la situación o intenta de alguna manera ayudar a ese hijo en ese hacer que uno hace, valga la redundancia, inhabilita el hacer del otro. Inhabilita la Entonces, cerveza. Está con- entonces no le da lugar a esa persona, a ese hijo, a esa pareja, a esa persona que estás acompañando que él pueda hacer algo, porque lo estás haciendo todo por él. Haces todo por él, pero con lo cual lo anulás. Lo- Lo anulás. Igual una muy vieja discusión dentro de un grupo fue la cuestión del etiquetado. Etiquetarlo como enfermo, como loco, como adicto. Entonces, ya esa persona, el hijo, pierde lo esencial que es su subjetividad.
No es un sujeto, es una cosa, es un adicto, es un enfermo, es pasivo porque tiene que recibir ayuda, lo deshumanizamos, precisamente, y yo en eso digo, y esto es muy personal, que lo que busca una persona con sus conductas es volverse sujeto, volverse persona. Es una búsqueda desesperada de ese lugar de sujeto, no caer de ese lugar de importante para el otro, Tal no cual. caer de ese lugar. Ilusoriamente, la adicción te da ese lugar. Cuando vos consumís, y este es el relato de muchos de mis pacientes, cuando vos consumís cocaína, te sentís que sos el más lindo del mundo, el que todos miran, sos el que la tiene más clara de todo el mundo. Te sentís así. Fíjate Ujú. que artificialmente obtenés lo que debería ser algo que es natural, digamos. Que tus amigos, tu familia, tus amigos, tus maestros te digan, ah, qué bueno lo que hiciste, oh, qué bien. Como yo le digo a mi nieto, ¿no? Uno, a cada cosa que hace, ay, qué bueno que hiciste eso, aunque no esté tan bien, pero no importa, Tal cual. Es que porque él lo somos a partir necesita. del discurso del otro, somos a partir de la validación del otro. Y esa Vamos a, validación la buscamos constantemente eh, a cualquier edad. Todo el tiempo necesitamos ser mirados y ser validados por el otro. Y la persona que consume busca eso. La, pero la, fíjate que cuando sí, nosotros etiquetamos, lo volvemos una cosa totalmente. y ya deja de ser Roberto, de Robertito, de ser Carlito, y deja de que es un adicto. Es un Sí, se loco, es un convierte en una enfermo. identidad y muchas veces si alguien nos pone una etiqueta, to- una persona que está frágil tiende a tomar esa etiqueta, tiende a identificarse con eso y a repetir conductas en función de eso. E incluso muchas veces lo vemos en los mismos padres. Las madres, sobre todo, tienden a, bueno, soy la mamá de. E incluso ellas mismas pierden esa identidad de ser mujer, ser quien son, qué les gusta, no, pasan a convertirse pura y exclusivamente en la madre de. Claro. Con lo cual, el lugar de mujer, el lugar de pareja, queda a un costado. Ujú, Este, y entonces, también eso crea un malestar. Un malestar que, sin querer, se atribuye a la persona que consume. Se atribuye a la persona que tiene conductas que nos hacen sufrir. Decimos, él me hace sufrir porque no es el hijo que yo quería. Ese es un tema que hemos escuchado tantísimas veces. Este hijo que tengo acá adelante con a veces más de 30, a veces más de 40, este hijo no es el que yo soñé, el que yo ujú, idealicé, aquel que Freud le llamaba su majestad el bebé. Su ujú. majestad el bebé, el que tenía todos los atributos, el que iba a ser fuerte como el papá, y bondadoso y generoso y dulce como la mamá, y todo eso se va al pozo. Tal cual. Y eso tiene precio, tiene un precio muy alto. La gente termina enojándose y termina desconociendo. Otra vez, te desconozco, no sos quien yo quiero que sea. Pero no solo hay un desconocimiento, sino que también hay un enojo, que el enojo, la bronca, de alguna manera termina irradiándose, termina apareciendo por lugares raros, a veces difíciles de entender, como nos pasó lo que vos estabas cuando esta mamá decía, no, porque yo tengo miedo que se suicide, que se mate, que no sé qué, y resulta que le empezamos a dar vuelta a la cuestión, y en realidad era que ella quería en realidad que este hijo no estuviera. Este hijo que la hace sufrir, que la maltrata, que maltrata a su familia, que los ningunea, que es muy cínico, ese señor, no lo quiero. Y entonces, en vez de, bueno, obviamente es muy difícil para cualquier familiar admitir que quiero que no esté.
Ujú. quiero que no Sí, esté. Y el entonces lo que miedo, aparece el miedo en la... transformado en deseo, inconsciente, ¿no? Todo Claro, a nivel inconsciente esto. pero es legítimo, si es cierto, yo no quiero que esté. No quiero ese. Y si ese muriera, aparecería el hijo que yo idealicé. Tal Como cual. no me animo a pensarlo, hasta que lo podemos charlar en los grupos, hasta que no me animo, se le vuelve en contra y aparece como esta idea, "Ah, no, tengo miedo que se suicide. Y como tengo menos miedo que se suicide, no hago nada que le ponga un límite, porque Tal si cual. le digo algo se va a matar. Fíjese las vueltas que tiene, como es la cabeza enrevesada, Sí, que termina siendo eso algo que le hace más mal todavía porque nadie le pone un límite. sí, Entonces, como, incluso la persona que consume usa eso a su favor. bueno, La manipulación y el decir me voy a matar, todo eso pero existe, está siempre es y un ida, y Tati, siempre es un ida y vuelta. sí, sí, sí. Manipulan porque uno se deja manipular, pero uno se deja manipular porque siente culpa de lo que uno muy interiormente siente. Yo no quiero no lo quiero. Quiero el que yo idealicé, quiero Ujú. quiero a su majestad el bebé, quiero el que iba a ser el delfín de la familia, como decían las familias reales antiguamente, ¿no? Iba a ser el que iba a ser el rey. No Claro. era, no era cualquiera, no iba a ser el que barre el piso, no. El delfín era el que iba a ser el rey. Y que tiene una conducta adictiva, no va a ser ningún rey. Este es un esclavista, que nos esclaviza a todos, porque ahora que digo esto, recuerdo las tantísimas veces que hemos hablado de los hermanos de estos chicos, que son dejados de lado, obviamente sin ninguna voluntad por parte de los padres y las madres, pero son dejados de lado y son claramente resilientes porque se rearman y pueden seguir la vida, pero en algún momento pasan factura, dicen, che, bueno, pero vos le dedicaste la vida entera a que te hace sufrir, que nos hace sufrir, y a mí no me das ni un cuarto de lo que yo me merezco, yo estudio, yo trabajo, yo progreso, y yo no tengo nada. O sea, ¿cómo rompe todo el equilibrio de la familia? El poder Ujú. reflexionar sobre estas cosas, sobre el lugar de cada uno, y como decimos siempre, el objetivo de los grupos familiares, el trabajo con familias, que los principales de la familia, el papá y la mamá, y ahora obviamente los hermanos, recuperen su vida, que Ujú. recuperen su vida, ni más ni menos. Y bueno, mucha gente lo siente como algo egoísta, y sin embargo, el principio más importante de cualquier mejora es esa recuperación, porque aparecen los límites. Vos estás sobrepasando mis límites. Yo me puedo ir de vacaciones, si me voy de vacaciones es un desastre. Por si venís conmigo es un desastre y si te quedás es otro desastre, porque me vendés las cosas de la casa, me entras por un techo. O sea, se va de vacaciones, pero ¿qué vacaciones son esas? Entonces, cuando la gente empieza a recuperar su vida, el sentido de su vida, el querer ser feliz, sí, es un ideal, pero todos queremos ser felices. Como sea, queremos ser felices. Como decía un papá, dice, yo tengo seguro, si está escuchando, sabe de quién se va a dar cuenta. Pero a mí me dio una gran alegría cuando él dijo, voy a cerrar la casa, en mi casa no entra nadie, yo me voy con mi motorhome y me voy a pasear. Y a mí me dio, digo, wow, porque no era lo mismo que decía cuando empezó a visitarnos. No era lo mismo. Era, no, pues yo me quedo porque hay que cuidarlo, porque hay que estar atento. Dijo, no, es un señor grande, mayor de edad, y yo quiero recuperar mi vida. Y entonces ponerle una vuelta de llave a la casa y agarrar un motorhome que estaba arrumbado ahí porque no lo usaba y salir
en este caso un motorhome, una carpa, lo que sea, irse 2 días a Montermoso, no importa. Mm. El tema es recuperar la vida y darle alegría a la propia vida, y eso obviamente mejora las relaciones de todos, porque mejorar la relación del matrimonio, mejorar la relación con los otros hijos, y muy probablemente mejore la relación con todos tus familiares cercanos, que al Totalmente. sentirse... Y ese límite a la persona, a ese hijo, le da la posibilidad de tocar fondo, como decimos siempre. Eh, Le da la posibilidad de decir, bueno, hasta ya no tengo más margen de maniobra, ya tengo que empezar a hacer algo por mí. Pero los Y es ahí donde en la medida en que un padre, una madre tiene un cambio, es donde se genera el cambio del otro. Es por ahí, hoy, bueno, justamente en uno de los grupos lo charlábamos. Eh, uno, cuando los padres buscan ayuda para sus hijos, muchas veces vienen, bueno, ¿cómo lo ayudo? Y, y en realidad tiene que ver con el compromiso de cambiar uno, porque lo que uno puede hacer, lo único sobre lo que tenemos control es sobre lo que nosotros podemos hacer, sobre lo que nosotros podemos cambiar, no sobre Tal lo cual. que el otro puede. Entonces, en la medida en que cambiamos nosotros y empezamos a vernos más y a valorarnos más y a trabajar esa culpa, acá leo que ponen digamos, esto de que si no se lo ayuda se es mala madre. Bueno, al trabajar esa culpa de no sentirse mala madre por poner un límite con un hijo adulto, se generan cambios en el otro. Es ya está comprobado que, digamos, Está comprobado. Pero acá no poner, es que sí. la que nosotros, lo que nosotros charlamos, acá y lo que vamos a seguir charlando es que la ayuda tiene que ser eficiente, tiene que ser una ayuda eficiente, no cualquier cosa, que es la desesperación hace que uno haga cualquier cosa. Y cuando no sabe qué hacer, empieza a buscar una comunidad terapéutica para guardarlo, que es como se hacía con los locos antes, meterlos en algún lugar. Yo no soy muy afecto a las comunidades, pero en algunos casos da resultado, en otros no. En general, para mí no, porque me parece que no, para salvarnos nos tenemos que salvar entre todos. Nos salvamos entre todos, no se salva ninguno. En este barco estamos todos, y acá no se salva uno solo. Puede ser que se salve uno solo, que agarre un salvavidas o alguien que pues lo hemos visto, salte del barco y deje la familia y se vaya porque no sabe qué hacer. Pero le deja toda la carga al que se queda. Eso también pasó. Eso también lo vimos. Sí. Pero nos salvamos. Entonces, ¿cuál es la primer premisa? Es que tenemos que ser, hay que ser efectivo. Efectivo es meditar sobre qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar. Y lo mejor que podemos hacer para ayudar, muchas veces, insisto en esto y volveré a insistir, es No sé. no Ujú. hacer lo que veníamos haciendo porque no dio resultado. Y entonces, si lo quieren tomar por el lado del hacer, es empezar a mirarnos nosotros, sobre si la pareja todavía existe, empezar a ver, bueno, y cuánto hace que no salimos de vacaciones, y cuánto hace que cuánto hace que no nos vamos a tomar un café, porque se nos canta tomarnos un café en el Boston, como digo yo siempre, que las parejas, las parejas que están en disputa las mando al Boston, no sé ni si existe. Debe haber otros lugares. Donde sea, Este, sí, sí. donde sea, Recuperar eso pero que recuperar, uno, sí, sí, y si recuperar. se quiere, el hacer es el límite. Bueno, es si querés estar en mi casa con estas condiciones, si querés que te Ah, exacto, ayude, es exacto. bajo estas reglas. Y es sostener ese límite. Muchas veces lo más difícil no es tanto poner el límite, sino sostenerlo. Porque uno tiende a, uy, pobre, si no lo dejo entrar más a casa, uy,
qué estará haciendo, qué le pasará, el miedo, la culpa. Entonces, sostener ese límite es el desafío más grande, si se quiere, en el hacer. Eso es tener, porque nosotros conocemos los límites y ellos no los conocen. Eh, Ellos no los conocen, pero no es porque sean malos, sino porque nosotros quizás no supimos poner los límites con cierta firmeza y sobre todo con coherencia, ser coherente. Si te digo que no, no es un no por media hora, digo porque estoy pensando en mis nietos, que son chiquitos. Les das comida y entonces piden más, quiero más. Pero vos lo viste que comió un montón, pero no, quiero más, quiero más. Entonces le das y dices, ah, no tengo hambre. Entonces yo observaba, lo que pasa es que esto que para un nene A de una 4 años, escala, claro, es recontra claro. normal, es parte de su crecimiento y es un desafío, sí, es una interacción con sus papás, sobre todo. En un adulto, un pibe de 30, 40 años, que tenga conductas tan de niño pequeño, es un problema, digamos. Pero el método es el mismo. Un Es papá el que mismo. dice, no, ya comiste, ya está. No es que no comiste, estás muerto de hambre, no sos un pibe de África ni nada por el estilo. No. Entonces, ese no, esto de aprender a decir no cuando es oportuno decirlo, Ujú. que es muy difícil, porque muchos mamás hemos escuchado tantísimas veces, que dice, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo, metí la pata, hice lo que no tenía que hacer, me van a retar, decía una, me Es que van en a el retar, fondo, porque yo sabía lo que tenía que hacer, pero en yo el fondo misma todos transgredí los saben. límites. Cuando llegan en el fondo, todos saben lo que tienen que hacer. El tema es tomar la fuerza, el coraje para hacerlo y sostenerlo. Sí. Claro, claro, tal cual. Y bueno, y poder pensar por qué no podemos decir no. Porque resulta que ya esto excede hasta cierto punto, pero decimos que no sabe decirle no a un hijo, pero tampoco sabe ponerle límite a su propia pareja, quizás no le supo poner límite a sus propios padres, que sus propios padres son intrusivos. Entonces, aprender a decir que el no es muy importante. Otra vez, volviendo a los bebés. El no es un no como el que decimos nosotros, que tiene que ver con el otro. El no de un chico lo preserva, mantiene su identidad, mantiene su subjetividad. Es distinto del no de un adulto. El no de un adulto es un límite al otro. El no Ujú. de un niño es un límite a sí mismo en el sentido de que le sirve como protección, como una barrera de protección. Es interesante discriminar eso, Sí, pero aparte, pero sigue siendo el mismo efecto. en la medida en que los niños, o en este caso los adultos, se les dice que no, también aprenden ellos a decir que no. Entonces, Claro, claro. es la premisa de la crianza, de la crianza es cómo se aprende a frustrarse, cómo una persona aprende a frustrarse, frustrándose. Es la única Buscándose, manera. Es la única es la manera. única Entonces, manera. en la medida en que nosotros podamos sostener ese no, esa persona va a aprender a va a tener que tolerar ese no. Y en la medida en que pueda tolerar ese no, ese límite, después también va a poder tolerar un tratamiento, el dejar de consumir, va a poder decir que no cuando se encuentre en una situación de consumo. Digamos, son todas va todo encadenado. Por eso es tan importante la puesta de límites por parte de los padres porque genera la posibilidad de otros aprendizajes en el hijo. Hay un concepto que es del psicoanálisis que se llama super yo. El super yo es una forma con la cual explicó Freud el funcionamiento psíquico. Se le llama el yo, ello y super yo.
Y este super yo, que es parte de ese funcionamiento, no aparece inmediatamente, por lo menos en Freud y en otros autores. Hay otros, como Melanie Klein, que dice que es muy primario, no importa eso. Son debates teóricos. La cuestión es que este super yo aparece entre los 3, 4, 5 años. ¿Qué es este? ¿Qué es que aparezca el super yo? Que todos los mandatos del papá y de la mamá, su propio super yo, y los mandatos culturales, los maestros, los educadores, la gente que nos rodea, todos esos mandatos que antes decían, no, no hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro, no, 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 cuando aparece el super yo, se hacen propios, se Ujú. hacen propios. Son ahora, no hace falta que haya un papá o una mamá que te diga que no, Tal cual. sino que vos lo incorporás como propio y automáticamente, o como decimos nosotros, inconscientemente, aparece el no y sé qué es lo que está bien y lo que está mal. A veces es como una instancia moral. También se le Tal cual. llama, dicen que se le llamaba conciencia moral antiguamente, en otras épocas. La conciencia moral es esto de saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Mm. Este, lo que está bien y lo que está mal como normas de la cultura, de la sociedad. Cuando yo lo incorporo, eso es una ética. Yo tomo eso, se incorpora en mí y yo puedo pensar, que yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Eso es una ética. Contraria a la moral es un imperativo, digamos. Por eso el super yo tiene mucho de imperativo. Pero cuando yo lo puedo meditar en el yo, puedo decir, bueno, yo quiero hacer esto, bueno, pero si no está incorporado o está flojo de papeles, digamos, Mm. eh, no hay límite, no hay Tal cual. límite. Entonces, a veces decimos que incluso la misma adicción, la misma conducta es un límite, porque ¿qué hay más allá del límite? ¿Qué hay más allá? Hay, diría Lacan, un goce, o sea, algo que es doloroso, que tiene que ver con el dolor, muchas veces con el dolor del cuerpo, una Mm. angustia que no se puede sostener, una insostenible. Entonces, si tempranamente nosotros decimos muchos no, 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 en esa época de la vida, 5 o 6 años, 4, 5, 6, se incorpora automáticamente. No hace falta después que haya, como estos papás que nosotros oímos todo el tiempo diciendo, no, ya Mm. pasó. ¿Por qué? ¿Por qué no se incorporó? Porque no era fuerte, porque no estabas convencido, porque no eras coherente, porque Tal decías que no y a los 10 minutos decían, ah, dejalo, pobrecito. Y dejé pobrecito, a los 5 años una cosa, a los 10 años otra cosa, y a los 40, ese pobrecito es un pobrecito, Ujú. pobrecito, es un pobrecito que ni siquiera es persona, ni es sujeto, no está Cual. entero, no está armado. Ujú. Sí, sí, por eso es necesario incorporar el no en cualquier instancia de la vida. Bueno, si no se incorporó el no, ese super yo desde la infancia, y bueno, habrá que incorporarlo en la adultez con un límite que venga desde afuera. Si no Pero se no, volvió carne, es necesario traerlo desde afuera y bueno, ese es el hacer necesario de la ese es el familia. asunto. Pero esos límites también tienen que ver con estos papás, de que se dan cuenta de que todavía la forma de ejercer ese poder que les da la sociedad está en ponerse a sí mismos sus propios límites, porque ellos empiezan a dudar. Eso es muy impresionante cuando aparecen, vos lo has visto tantísimas veces, llegan papás eh, que creen que son los únicos que le pasa lo que les pasa. Mm. A nadie más. Claro, entonces si vos crees que sos el único, no, no estás compartiendo eso, no estás hablando con otros. Y bueno, en una sociedad cada vez más cerrada, una sociedad cada vez más individualista, cada vez más difícil, pues, el cuento de esta época de fiestas es, yo cuando era chico me juntaba, éramos 60 en la familia, y muchos Ahora viejos con, como yo.
Sí, ahora con suerte son 3, capaz. 60, todos opinaban, Sí, ¿no? Todos claro, tenían una opinión válida. sí. Y ahora no. Uy, lo perdí. ¿José? A ver, se me fue. Que seguirlas, porque estas cosas hay que repetirlas con el tiempo para que la gente las pueda ir Sí, meditando, porque hay muchos sí, conceptos sí. nuevos, me Ahí, parece que ahí, ahí ya se están sumando de nuevo, nos están escuchando. veo. Eh, y sí, sí, vamos a volver a conversar sobre estos temas. Me quedaron muchas preguntas por hacerte, que por ahí si querés, como para cerrar. eh, mucho ya lo hablamos, pero un Gracias, Cota. poco, ¿eh? Lo- Dice, no se vieron los dos re guapetones, no, se vieron los dos re guapetones, dice. ah, gracias. Eh, Por ahí, bueno, me quedó en el tintero por ahí una pregunta de cuáles son los rasgos de las personas que tienen consumo problemático. Yo Eh, creo que hay uno que lo dijimos y por eso hice referencia a la formación del super yo y a mis nietos, que hay un infantilismo. Cuando nosotros los, confrontamos con la realidad, los confrontamos con la realidad, aparece esta cuestión de que reaccionan como niños. Y muchas veces cuando les ponemos límites, es como le pasa a mi nieto, se asustan, estoy hablando de personas de 30, 40 años, y parecen niños y andan buscándonos, a ver si les falta, y no me extrañaría que haya pasado, que diga, ¿estás enojada, mamá? ¿Estás enojado, papá? Como si fuera un sí, nene. una de Son chiquita, niños. Bueno, aprendiendo. es todo un concepto ese, Mm. lo vamos a desarrollar. Es un Mm, concepto de Freud. Freud decía que en la enfermedad, por llamarlo de alguna manera, mental, aparece la regresión. claro. Es una Uy, herramienta para nosotros muy buena, porque podemos decir, bueno, sos niño, pensás como niño, no pensás, porque en realidad piensa como adulto, pero sentís como un niño, entonces te voy a acompañar desde ese lugar, es para que sí, acompañarte a llegar a ser un adulto, porque fue lo que de alguna totalmente. manera se cortó, no Bueno, anduvo. me pasó a mí haciendo la especialización en crianza de primera infancia, de niños hasta los 5 años, que podía relacionar todo lo que estaba también pasando y escuchando en los grupos y con las personas en consumo, digamos. Mucho de lo que pasa tiene que ver con esas etapas de la vida. Sí, mucho, Mm. muchísimo. En Y toda, las herramientas que se pueden usar desde la crianza, se pueden usar con los adultos también. Es totalmente trasladable. es trasladable, es trasladable. Mm. Y es una herramienta que tenemos, que hay Mm. que saberla usar. Hay que saberla usar, hay que manejarla. ¿Por qué? Y esto no es solo por poder, sino manejar en el sentido de, bueno, volver a tener la manija, o como decía mi abuelo, tener la rienda. Y también lo decía Freud. Freud cuando hablaba de esto del yo, el ello y el superyo, dice el yo es el que tiene la rienda y los maneja. El ello es un caballo desbocado, que va como quiero, todo quiero ya, y se lo da y ya quiero otra cosa. Ese es el ello. Y el super yo es un milico, es un militar que tenemos en la cabeza, pero a veces es autoritario. Y el, Ujú. el autoritario
no tiene autoridad, porque uno sigue y escucha con atención a quien tiene autoridad. Tal Es cual. una autoridad en la materia. Cuando uno va a la universidad, hay profes que son una autoridad en la materia, en su materia, y uno los escucha con atención. ¡Wow! Este tipo sabe. No es un loco gritando, diciéndome lo que tengo que hacer desaforadamente, autoritariamente. Concepto Tal muy cual. importante. Volver a tomar la rienda. Ujú. Totalmente. Y bueno, por ahí, para ir cerrando, volvemos a lo mismo. Una de las premisas o de las preguntas que iba a plantear es, bueno, muchas veces la pregunta que surge es, ¿qué hacer si la persona no quiere hacer un tratamiento? Bueno, Lo la que pasó, respuesta es, y que es el gran descubrimiento de los grupos de familiares, es que la mayoría de los familiares que, integran actualmente los grupos, resulta que sus hijos no están haciendo tratamiento. ujú, Pero sin embargo, lo que los papás pueden pensar, meditar, elaborar en los grupos, resulta que da resultado en ese chico que no está haciendo tratamiento. Por eso es tan importante el tema de la familia. Porque tal ahí es cual. donde nos damos cuenta, wow, ¿cómo es esto? Este chico no viene, ya hizo tratamiento, ya estuvo en comunidades, ya hizo 22 millones de cosas y no cambió. Ahora, Mm, resulta que estos papás, que hace un par de años que están charlando entre ellos y charlando con nosotros, resulta que van logrando cambios. Entonces, ¿es importante o no es importante la familia? Es Tenemos fundamental. evidencia empírica, no es que estamos diciendo emocionalmente, idílicamente, no, no, tenemos casos súper concretos, concretos. Tal- Entonces yo, que soy un exagerado, suelo decir que el 50% del tratamiento es prender la luz. Eh, sí, prender la luz sobre esta idea que es que la La fa- familia tiene un gran poder en la cura de sus hijos. Tiene un Mm. gran en la recuperación de la subjetividad de su hijo y de la propia. Dejando de lado la sustancia, no importa qué es lo que pasa, qué es lo que se consume, qué es lo que se hace, es, Ah, es recuperar esa subjetividad. Sí. Bueno, José, ay, te pierdo por momentos. A ver, a ver, se trabó otra vez. José, bueno, les comento por ahí, José está, ay, se me fue. Bueno, a ver. Igual ya íbamos cerrando, pero José está ofreciendo, tiene disponibilidad de algunos poquitos por ahí turnos online, si alguien está interesado en iniciar terapia o para sus hijos, nos escriben al privado y les damos la información. Y bueno, contarles que vamos a seguir haciendo este tipo de conversaciones, de vivos, y probablemente en algún tiempo una mamá preguntaba en el chat, propongamos algún espacio grupal también para empezar a trabajar por ahí con gente que no tiene acceso en el lugar de residencia. Lo bueno de Internet es que nos da la posibilidad de llegar a muchos otros lugares. Así que, así que bueno, muchas gracias por participar. José se me perdió, se le debe haber cortado internet porque ni siquiera me aparece como conectado. Eh, Así que bueno, les agradezco un montón la participación y ya estaremos eh, proponiendo un nuevo espacio para seguir conversando y seguramente invitando a que
puedan plantear alguna pregunta concreta, seguramente en los comentarios. Así que en la página vamos a estar anunciando todo. Así que bueno, muchas gracias y, y los esperamos para seguir en contacto. Un abrazo enorme.